Chicos, el objetivo de este video va a ser poder llegar a entender lo que es la matriz hacedora de residuos. Pero para ello quiero comenzar con tener una notación igual con todos. Y por eso vamos a comenzar primero con el vector de coeficientes del MCO. Como vimos en un video previo, teníamos que minimizar los residuos y para ello derivamos, ¿no? Usamos la primera derivada de esta expresión de aquí. No voy a entrar en detalles porque ya lo hemos visto en un video, ahí lo pueden ver. Entonces, al final llegábamos a esta expresión, ¿no? Que x' por b, que este es el estimado, es igual al x' por y. X es una matriz de n por k, ¿ok? K columnas y cuyas columnas tienen que ser LI. Esos son los supuestos que tenemos. Esos supuestos lo pueden ver en la edición 8, en el capítulo 2. Ya si alguien quiere que le haga un resumen sobre los supuestos que tiene en el green, lo puedo hacer. No lo he hecho ahorita porque son supuestos muy similares a lo que hemos visto. Hay algunos cambios nada más. Que sí son importantes, pero fáciles de entender, creo. Ahora, si nosotros quisiéramos dejar al beta o al b estimado solo, tendríamos que pasar esto al otro lado, pero para eso tendríamos que multiplicar a la izquierda por la inversa de esta parte de aquí, para que nos quede la identidad y al final identidad por el estimado sería ese estimado. Pero para poder multiplicar por la inversa tenemos que asegurarnos que exista esa inversa. Para que exista esta inversa, esta matriz de x' por x, que al final es una matriz por x es n por k, y este sería k por n, al final sería una matriz de k por k, ¿no? Esta matriz cuadrada tiene que tener determinante diferente de 0 para que exista su inversa y poder obtener este resultado, que es que el estimado de b sería x' por x, todo esto la inversa, por x' por y. En el green también sacan la segunda derivada. ¿Para qué hacen eso? Porque con la primera derivada tú puedes hallar un mínimo o un máximo. No sabemos y no nos aseguramos si realmente ese es un mínimo o un máximo. Para asegurarnos que es un mínimo, al sacar la segunda derivada, esa expresión nos tiene que salir mayor que 0. Entonces, para eso tendríamos que el x' por e es una matriz definida positiva. Pero, ¿cuál es la definición? Recordemos la definición de una matriz definida positiva. Es que si tomas cualquier vector arbitrario, en este caso, si x' por x sería una matriz de k por k, un vector de k por 1, cualquier vector lo multiplicamos en ambos lados. En el lado izquierdo por la traspuesta y en el lado derecho por la matriz tal cual. Eso nos tiene que salir mayor que 0 estricto, o sea, no puede tomar el valor de 0 para cualquier valor de 100. Obviamente este set, todos sus elementos no pueden ser igual a 0. Uno puede ser igual a 0, pero no todos sus elementos, ¿ok? Entonces, esto se va a poder demostrar recordando que las columnas del X son LI. Es linealmente independientes. Entonces, vamos a hallar esto por contradicción. Que vamos a mostrar que esto tiene que ser diferente de 0 y por ende tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Entonces, el Q, si nosotros llamamos al vector B x por c, esta parte de aquí sería traspuesta B, ¿no? C traspuesta por x traspuesta por x por c. Entonces tendríamos beta prima por B. Este beta prima por B al final es un producto escalar que nos va a salir un número al final. Esta es la multiplicación de dos vectores, ¿ok? Acá tendríamos n por k y este es un vector de k por 1, ¿no? Al final tendríamos un vector de n por 1k. Y cuando nosotros multiplicamos dos vectores, el resultado nos resulta la sumatoria de sus cuadrados, de los elementos al cuadrado. Entonces, obviamente nosotros sabemos que una suma de cuadrados tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cómo descartamos que este valor no es igual a 0? Porque nosotros necesitamos que sea estricto, ¿okay? Para que x' sea definida positiva, una matriz definida positiva, al multiplicarlo por cualquier vector, por la derecha y por la izquierda, tiene que darnos mayor que 0. Entonces, nosotros vamos a asumir por contradicción que Q es igual a 0.
Pero si Q es igual a 0, nos está diciendo que, recordemos que B es igual a X por C. X por C es X en realidad cuando nosotros multiplicamos, estamos multiplicando los X' por los C, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos que es igual a 0, que el Q es igual a 0, entonces esto se da si solo si cada uno de los beta y nos tiene que dar 0, ¿no? Porque si tenemos que la suma de cuadrados es igual a 0, eso solamente se da cuando es igual a 0. Entonces, si todos los elementos tienen que ser igual a 0, X por C tiene que darnos 0. Pero el X por C es como multiplicar cada una de las columnas de X por el Y, por C1, por C2, por C3. ¿Ok? Cada uno de los elementos de beta I es como multiplicar cada una de las columnas por C. Entonces, si tenemos un elemento C1 por X1 más C2 por X2 más C3 por X3, etcétera, igual a 0, eso nos tendría que dar que C1 es igual a C2, igual a C3, igual a C4, así hasta Cn igual a 0. ¿Por qué? Porque son LI y cada vez que tú tengas combinaciones lineales de filas que son LI igual a 0, las constantes que los acompañan tienen que ser igual a 0. Por eso al final los beta I entramos en una contradicción, porque habíamos dicho que los C era un vector cuyos elementos no todos podían ser 0, pero nosotros hemos llegado a ver que todos los elementos tienen que ser 0. De ahí que llegamos a una contradicción porque Q, asumimos que Q era igual a 0. Entonces al final Q es diferente de 0, entonces Q como era mayor o igual que 0, y ya restringimos que no puede ser 0, entonces al final Q tiene que ser mayor que 0. Y llegamos a la conclusión que X' por X es una matriz definida positiva. Luego en el green hay una aplicación. Es una aplicación un poco larga que pueden verla, pero no tiene mayor análisis, más que la conclusión que tiene al final, que es que nosotros si regresionamos y sobre x1, x2 y x3, digamos, el que acompaña al x2, el beta estimado que acompaña al x2, va a ser igual si nosotros regresionamos y sobre x2 solamente, si solamente no existiera correlación entre x2 y el x3, por ejemplo. Entonces, esa es la única conclusión que nos importa de este ejemplo, por eso no voy a ahondar ahí. Si quieren tener más extensión de ese ejemplo, pueden verlo en el green. En la tercera edición de ese green hay un teorema con el cual concluyen ese ejemplo, que es si las variables en una regresión múltiple no están correlacionadas, es decir, son ortogonales, las pendientes de la regresión múltiple son las mismas que las pendientes de la regresión simple. Ese es el teorema, que no lo tienen las otras ediciones, ¿ok? Luego llegamos a la parte 3.2.3, que es algunos aspectos algebraicos importantes que tenemos que tener en consideración con el MCO. Recordemos que en la derivación igual a 0 llegamos a la conclusión que x' por x por b es igual a x' por y. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es, vamos a sacar x', y ¿qué nos quedaría? X por b menos y, pero vamos a sacar el menos para que nos quede al final aquí y menos x por b. Entonces, y menos x por b, recordemos que nos dan los residuales, ¿no? Entonces simplemente acá reemplazo y eso nos tiene que dar igual a 0. Luego, si esto es cierto que x' por los residuales es igual a 0, cada una de las columnas de nuestros x multiplicado por el e nos tiene que dar igual a 0. Entonces, y recordemos también que la primera columna de los x es una columna de puros unos, ¿no?
Entonces, recordemos que esta expresión es para cualquiera de las columnas. Entonces, si tomamos la primera columna, al final tendríamos una sumatoria de E nada más, y esa es nuestra primera implicancia. El punto 1 es que la suma de todos los residuales nos da igual a 0. Entonces, eso sigue de esta expresión de aquí, ¿no? Vamos a tomar la primera columna por los E, tiene que ser igual a 0, pero la primera columna es una columna llena de unos. Entonces, toda una columna llena de unos, si multiplicamos por E, al final lo que estás haciendo es sumar cada uno de los elementos del E. Ok, y esto nos tiene que dar igual a 0. En la implicancia 2, hacen algo similar al modelo bivariado. Si la sumatoria de los E tiene que ser igual a 0, voy a reemplazar los residuales por los y menos x y prima por b. ¿Ok? Y la sumatoria al final, si la dividimos toda esta expresión entre n que no afecta, entonces tendríamos y rayita, o sea, el y promedio, igual a los x promedio por el b. Estos x promedio con prima es una fila llena de los promedios de las columnas, x1 rayita, x2 rayita, x3 rayita, ¿ok? Es una fila de todos los promedios de cada una de las columnas. Y ese promedio es el promedio de los n elementos de cada una de las columnas. Quiere decir que nuestro primer elemento sería el promedio de todos esos unos, que sería 1 más 1 n veces entre n, o sea, 1. Entonces, el primer elemento, por ejemplo, de este vector de aquí fila, que nos sale con todo el x' es 1. La tercera implicancia es que los puntos que establecen el tercer punto nos quiere decir que la suma los promedios de los y es igual que los promedios de los estimados de los y. ¿Okay? Esa es la tercera implicancia. Luego tenemos ya lo que es la proyección en el punto 3.2.4. De nuevo, recordemos que los residuales que era el y menos x, que es una matriz de n por k por el b, que es un vector de k por 1. Entonces, simplemente voy a reemplazar quién era el b. Recordemos que el b era x' por x menos 1 por x' por y. Eso, llegamos a esta igualdad en la primera derivación. Entonces, si nosotros operamos y agrupamos, acá el y es como estaría multiplicado por la identidad, ¿no? Entonces simplemente saco el y abro y se quedaría identidad menos todo lo que está al costado acá. X por x' por x a la menos 1 por x'. Y para poder simplificarnos la vida, a toda esa expresión de aquí, a toda esta matriz cuadrada que tenemos en este lado que va a depender solamente de nuestra x y la identidad que ya la conocemos, ¿no? Esta expresión de aquí la vamos a llamar m. A esta m va a tener dos propiedades importantes, recordemos, que vamos a verlas también más adelante, que tiene otra matriz que es la matriz P, pero ahorita la matriz M va a ser simétrica. ¿Qué quiere decir? Que el M es igual al M traspuesta. Y la otra propiedad importante es que es idempotente, es decir, M es igual al M cuadrado. Entonces, que vamos a interpretar ese M como una matriz hacedora de residuos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos al m multiplicamos por un y, lo que estamos haciendo al hacer esa multiplicación es encontrar los residuos de la regresión que hacemos de y sobre x. Entonces, aquí van a tener la definición que es lo mismo que hemos dicho, que ya sabemos quién es m, que es la identidad menos los x por x' por x a la menos 1 por x'. Y otra cosa es que el m por el x va a ser igual a 0. Intuitivamente se puede ver. Recordamos si aplicamos m a cualquier vector, que es lo que estamos encontrando, los residuales de regresionar, en este caso x sobre x.
Entonces nosotros regresionamos x sobre x, en realidad tenemos un ajuste perfecto, porque estamos ajustando sobre lo mismo. Entonces, estos residuales nos tienen que dar igual a 0. Matemáticamente también se puede hacer, ustedes lo pueden probar. Si alguien tiene una duda de esa parte, también me pregunta y luego lo subo, pero creo que es una parte fácil. Luego también hay otra implicancia. Recordemos de nuevo que y es igual a x por b, el estimado, más c, los residuales. Entonces, si nosotros tomamos, podemos separar ese y en dos partes, ¿ok? Este e al final reemplazamos por el m por y, porque ya sabemos que los residuales es igual al m por y. Entonces, y el y', recordemos el ajustado, el y ajustado, en realidad es igual al x por b. Entonces, este y tiene como dos partes, ¿no? Una parte que es la parte del ajustado, los valores de ajustado, más la parte de los residuales, que es el m por y. Entonces, el y tendremos igual al y menos, ese y ajustado es y menos el error. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora simplemente vamos a agregarle un dato más. ¿Quién es e? E es igual al m por y, ¿no? Que es la matriz hacedora de residuos, es lo mismo que el e. Y vamos a hacer lo mismo que anteriormente, sacamos el y acá que nos queda la identidad menos m. Pero la identidad menos m, ¿quién es? Es esta expresión de aquí, porque recordemos quién era m, ¿no? M era igual a identidad menos bla bla bla. Entonces si hacemos identidad menos esto pasa al otro lado como suma y quedaría toda esa expresión de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. El i menos el m va a ser igual al p, para poder simplificarnos la vida. Es decir, el m más el p también va a seguir siendo la identidad. Y aquí p va a tener dos propiedades importantes también. El p también va a ser simétrica y p también va a ser idempotente. Y m y p van a ser ortogonales, es decir, su multiplicación va a ser '0. Estas dos son matrices cuadradas, este C es una matriz cuadrada. Y si ustedes ven, por ejemplo, P' por M también tiene que ser igual a 0, porque recordemos que P es una matriz simétrica, entonces P' por P, la traspuesta es igual que el P. Ok, por ahora lo voy a dejar ahí. Bueno, una propiedad más que es la proyección del X nos va a dar el mismo X, ¿no? Esto lo pueden ver con el gráfico de aquí más fácilmente. Se crea un plano que esté formado por los vectores columnas de la matriz X, y recordemos que son LI. Al ser LI van a generar un espacio, van a ser vectores generadores de un espacio. Y este Y de aquí, cuando tú vayas el ajustado, va a ser este Y ajustado acá, este Y sombrerito. Simplemente es la proyección ortogonal de ese Y sobre todo este plano de aquí. Y recordando vectores, tenemos que el Y es igual a Y' más el E. Acá podemos ver esta raya de acá va a ser los residuales. Y si nosotros queremos proyectar x1 sobre este espacio, nos va a dar el mismo x1. Lo mismo que pasa con x2. Cualquier vector que esté en este plano, si lo proyectamos sobre el mismo plano, va a seguir siendo el mismo vector. Por eso, cuando nosotros hacemos p por x, nos tiene que dar el mismo x. Porque lo que hace el P en este caso, que va a ser la matriz de proyección, va a ser poder hallar su ajustado, hallar su proyectado. Entonces, si nosotros proyectamos el Y, por ejemplo, P por Y, que nos tiene que dar el Y ajustado, el Y sombrerito. Y al final tenemos esta expresión de acá, que es el Y es igual a el Y ajustado más los residuales, ¿no? Entonces, pero el Y ajustado, ¿quién era? P por Y. Los residuales, ¿quién era? M por Y. Que entonces tenemos la proyección más los residuales. Y también se va a cumplir la expresión de Pitágoras. Acá lo pueden hacer. Y' por Y. Simplemente para demostrar esto, lo único que tienen que reemplazar es esta expresión de acá. Hallan su traspuesta y lo multiplican por esto mismo.
y van a recordar la propiedad que P' por M tiene que ser 0, M' por P tiene que ser igual a 0, por estas cosas de acá, ¿no? Y nada más, y van a poder hallar esa ecuación. Luego tienen este grafiquito de aquí. Si tienen dudas sobre algo más, me avisan.